El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados: la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí: México, India, Francia, China, Estados Unidos, España, Japón. Libertad bajo palabra, Ladera Este, El mono gramático, Pasado en claro, El laberinto de la soledad, Águila o sol, El arco y la lira, Las peras del olmo, Puertas al campo, Corriente alterna, Postdata, El ogro filantrópico, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe y Tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios: Nacional de Letras, Niza, Jerusalén, Olinjo Listli, Cervantes y Neustadt, así como los doctorados honoris causa de las universidades de México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta Conversaciones con Octavio Paz, un programa conducido por Héctor Tajonar. Hoy, desde el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Héctor Tajonar, que ha dirigido estas conversaciones y las ha encauzado con tacto, discreción y prudencia, no estará con nosotros esta noche. Está enfermo. Por fortuna, su mal no es grave y esperamos que dentro de unos 8 o 15 días volverá a acompañarnos. Le deseamos un rápido restablecimiento. Queremos que esté aquí y que nos haga, como de costumbre, preguntas atinadas y a veces difíciles. Nuestro invitado de esta noche es el poeta español José Miguel Ullán. Lo conocí en París hace unos 15 años y me parece una de las voces más personales, más rigurosas, diríamos, de la actual poesía que se escribe en español. No me refiero solamente a la poesía de España, sino a la poesía de todo el orbe, de todo el ámbito hispánico. Una poesía en la cual el rigor, el radicalismo poético se alía a la lealtad a la poesía. José Miguel es autor de varios libros de poesía: Mortaja, Maniluvios, Frases, Alarma, Soldadesca. Es director de la colección Poesía de la editorial Cátedra. También ha sido y es crítico de poesía y crítico de artes plásticas, de artes visuales, en el diario El País. Esto lo liga de un modo especial con la pintura y con el arte contemporáneo. No en balde, su última obra poética, Funeral Mal, dividida en 6 volúmenes, ha sido ilustrada con grabados de varios pintores muy importantes: Miró, Eduardo Chillida, el gran escultor, Pablo Palazuelo, Antonio Saura, Anthony Tapiés y el mexicano Vicente Rojo, nuestro amigo Vicente Rojo. Aparte del interés que tiene por las artes plásticas, Ullán tiene experiencia en la televisión. Durante mucho tiempo
fue el director de las emisiones de lengua española de France Culture en Francia y ahora dirige en la televisión española un programa que se llama Tatuaje. Por último, hay algo que es importante subrayar para el público mexicano. Ullán fue el organizador de la exposición recientemente celebrada en Madrid que se llama Pintado en México y que expone a 8 pintores mexicanos que están en este momento en plena madurez. Me refiero a Guerzo, a Soriano, a Cuevas, a Gironella, a von Gunthen, a Felgueres, a Rojo y a Toledo. Es una exposición antológica que a mí me gustaría ver también en México y no solo en Madrid. Bienvenido, José Miguel. Gracias, Octavio. Y dado que a toda indecisión prologal se le presupone una pequeña dosis de didactismo, tal vez fuese conveniente que evocaras de entrada la situación de la pintura en México hacia los años 30 y comienzos de los 40, época que podría coincidir con el despertar de tu interés por las artes plásticas, porque, parodiando a Aragón, pareciera haber sido un instante supeditado al grito unánime de «Hurra el mural», y sin embargo, uno tiene la honda sospecha de tu predilección por ciertas excepciones antiescolares, tales como las de Frida Kahlo, Agustín Lazo o Juan Soriano. ¿Cabe asumir ese punto de partida para desembocar sin demasiado descalabro en tu posterior descubrimiento de la pintura moderna desde París o Nueva York? Tienes razón, sí. Así, entre 1930 y 1940 es la época del final del muralismo mexicano, este gran movimiento. Pero nosotros los jóvenes estábamos un poco hartos, no tanto por la obra de los muralistas como por la gritería, el ruido, la propaganda que se hacía alrededor de ellos. Y es natural que dirigiésemos los ojos a figuras aisladas, que nos parecía que en su rebeldía, en su distancia del arte oficial, representaban una posibilidad nueva. Evidentemente, la mujer de Diego Rivera, Frida Kahlo, nos cautivó a todos, nos fascinó. También otra mujer, María Izquierdo. Es curioso, en México ha habido 2 o 3 o 4 pintoras excelentes. Después estaba también Julio Castellanos, Agustín Lazo, Juan Soriano, y un poco más tarde aparecen otros pintores como Guerzo y Pedro Coronel, al que a mí me tocó presentar en París unos años después. Pasemos a otro tema. Salgamos de México. Ese retrato portátil que nos acompaña en esta conversación, realizado por el pintor Vicente Rojo para tu cofre titulado El Castillo de la Pureza, es el de Marcel Duchamp. En este creador me parece que se dan de forma extrema las 3 características comunes a todos los pintores que componen tu repertorio preferencial. La primera es su amor por la escritura, sin importarle un bledo el hecho de que su obra pueda ser tachada de literaria. La segunda es su desdén por la calidad artesanal, al igual que en un Fuseli, predominando así la idea por encima del oficio. Y la tercera característica sería la radicalidad. ¿Qué lugar especial le otorgas tú a Duchamp dentro de esa vigorosa y secreta estirpe, centro y negación de todas las vanguardias? Bueno, desde luego es significativo que esté aquí Marcel Duchamp en el retrato de Rojo. Y cuando yo descubrí la pintura moderna en Nueva York hacia 1944, 43, en la época de la guerra, iba todos los días al Museo de Arte Moderno y claro, me fascinó todo. Matisse, Picasso, que son quizá los dos pintores más importantes de esta época, pero también los grandes cubistas como Braque, como Gris, o bien los surrealistas o los precursores del surrealismo como Quirico, o los plenamente surrealistas, Miró, Max Ernst, y claro, en un lugar especial, Paul Klee y Kandinsky. Pero Duchamp es algo distinto. Me interesó Duchamp, como tú has dicho, exactamente, porque es un pintor que está un poco contra la corriente. Por una parte, es el pintor en el cual la vanguardia asume la forma más radical. Al mismo tiempo, su obra, en cierto modo, es una crítica de la vanguardia. Además, el personaje. Yo descubrí a Duchamp relativamente tarde,
Primero me gustaron los pintores, diríamos. Los pintores que son sobre todo presencia física, presencia de la pintura, artesanía, oficio, ojo, dibujo. Y poco a poco empecé a descubrir otro aspecto de la pintura, el aspecto, diríamos, metafísico, el aspecto humorístico y el aspecto moral. El personaje de Duchamp me fascinó desde el principio. En primer lugar, hay que ver en este artista una suerte de retrato de la aventura del arte moderno. Empieza a pintar hacia 1907, 1908. Coincide su juventud con la época del cubismo, pero pronto abandona el cubismo, el futurismo, etc., y se lanza a una actividad subversiva, diríamos, en el campo del arte. Es uno de los, vive en Nueva York en 1915 y es uno de los precursores del dadaísmo. Después es uno de los surrealistas más famosos, pero tanto como dadaísta y como surrealista, siempre Duchamp fue marginal. Fue un personaje central por su actividad y al mismo tiempo marginal. Nunca estuvo embanderado, nunca fue hombre de partido. Después, en Duchamp me pareció que era muy importante, y me lo sigue pareciendo, dije el personaje, pero es un personaje que no quiere brillar como un Dalí, es lo contrario. Él introduce en el arte moderno, diríamos, la ironía, la autoironía, la negación, la crítica y una dimensión que él llamaba la meta-ironía. Hay un ejemplo que él mismo cita. El acto rebelde, negador de Dada por excelencia sería, por ejemplo, frente a la medida del metro, un metro de madera, coger el metro y romperlo en 3 pedazos y así destruir la racionalidad de Occidente. Lo que hizo Duchamp fue muy distinto. Cogió un hilo de 1 metro de longitud, lo levantó a 1 metro de altura y lo dejó caer, para que por condescendencia, decía él, encontrar una nueva medida de longitud, una medida caprichosa. Es decir, introduce la ironía, introduce el más o menos en la geometría y en las ciencias exactas. Bueno, esto es lo que a mí me fascinó desde el principio en Marcel Duchamp. Si te parece, yo tiraría de ese mismo hilo, aun a riesgo de romperlo, de la siguiente manera. Tú has subrayado en apariencia desnuda que el gesto más osado de Marcel Duchamp fue la invención de los ready-made. Al tiempo que hablas de esos objetos expulsados de su contexto utilitario, o podríamos decir natural, me gustaría que te detuvieses en el análisis de sus prolongaciones. Para ello quiero proponerte 3 ejemplos de osadía ligados a otro código sin ley. Vamos a verlos. Los surrealistas, como tú bien sabes, admitían casi todo a la hora de dirigir sus delirios a víctimas nominales, fuesen académicos de la lengua o la mismísima Virgen María. Sin embargo, André Breton monta en cólera cuando Salvador Dalí le confiesa una mañana que ha tenido un sueño en el que lo sodomizaba placenteramente. Otro ejemplo. En el año 68, que tú gentilmente evocabas hace un rato, cuando tú y yo nos conocimos en París, aun mostrándote partidario de la revuelta estudiantil, te chocaba bastante que los situacionistas destruyesen los cuadros de la Sorbona con inscripciones coyunturales. Finalmente, recuerdo que hubo una Bienal de Venecia en la cual expusieron a un pobre subnormal, paralítico y babeante, sentado en su sillita de ruedas como auténtica obra de arte. Te cito esas secuencias un tanto irregulares para preguntarte si en el arte contemporáneo ves un ingenio blando, disfrazado de terrorismo duro, o más precisamente, si la radicalidad y la osadía, aun a riesgo de caer en contradicción, dejan de ser tales desde el momento en que rebasan ciertos límites. Bueno, no, yo creo, claro, el problema de los límites es fundamental, pero justamente la transgresión significa romper los límites. No, yo me imagino que cuando Duchamp realiza ciertos gestos, por ejemplo, aparecer en un ballet desnudo, semidesnudo, o salir vestido de mujer, o bien cuando Dalí realiza ciertos actos, está cometiendo auténticas transgresiones, violaciones que pueden producir en un personaje excesivamente moral como Breton cierto escándalo.
pero las transgresiones actuales me parece que son blandas, a pesar de su falsa dureza, ¿no? Yo creo que era muy distinto ser rebelde en 1915 que ser rebelde en 1986. Mejor dicho, el ámbito de la rebeldía ha cambiado. Pero volvamos a los ready-made, los objetos. Los ready-made son objetos hechos, confeccionados. Y entonces a Duchamp se le ocurre coger un objeto cualquiera, un peine, una plancha, cualquier objeto común y corriente, generalmente industrial, y lo coloca en el pedestal de la obra de arte. Es una crítica de la cosa artística. Los artistas hacen cosas artísticas. Entonces, Duchamp se burla de los artistas y hace el ready-made. El ready-made puede ser un ready-made natural, puro, cuando el artista coge el objeto y lo coloca simplemente, o bien modificado. Un ready-made puro, por ejemplo, es la rueda de bicicleta que le expuso en no sé qué exposición. O bien el famoso urinario que envió en 1915 o 16 o 17, creo que 17, en Nueva York, a una exposición en Nueva York, el Salón de los Independientes. Mandó el urinario con el título de Fuente y firmado por Muth. Es decir, que el artista, había también una burla del artista, porque Muth es un personaje de las historietas cómicas, el compañero de Jeff. Estos son, diríamos, ready-made puros. Pero también hay el ready-made modificado. Por ejemplo, coger el cuadro, una reproducción del famoso cuadro La Gioconda de Leonardo y ponerle unos bigotes. Y al mismo tiempo una inscripción obscena en francés, un juego de palabras, abajo como título. Bueno, ahí una obra de arte venerada en Occidente se había convertido ya en un objeto industrial, diríamos, a fuerza de ser manoseada por las repeticiones y la mala literatura, y entonces Duchamp se burla. A veces, y esto es lo que me interesa de Duchamp, el ready-made modificado puede llegar a ser un auto-ready-made. Por ejemplo, Duchamp era un gran jugador de ajedrez, y entonces hay esa famosa fotografía de él, en la cual se le ve de espaldas jugando ajedrez, pero en la coronilla, rapada la coronilla, una estrella. Bueno, esto es ya mucho más interesante, porque el artista Duchamp se autoconvierte en un ready-made, y en un ready-made al mismo tiempo modificado por el artista Duchamp. Es un juego bastante extraño. Es lo que él llamaba meta-ironía. A mí me gustaría que, analizados estos objetos prefabricados, ya te detuvieras en esa especie de obra única que es finalmente toda la aventura de Duchamp. Pero antes, si me lo permites, te haría un paréntesis con el siguiente pretexto. Hay en tus escritos una analogía sumamente cargada de sentido cuando comparas a Picasso con Lope de Vega. En cambio, ni por asomo relacionas a Duchamp con San Juan de la Cruz. Seguramente te resistes a hacerlo porque le asignas al misticismo una meta que es Dios, mientras que en la de Duchamp atisbas una significativa nada. Pero esa explicación no me satisface por entero, dado que en la mística española no suele estar Dios al término del camino, sino más bien una luz cegadora, un fulgor que no deja ver absolutamente nada. De hecho, Juan de Yepes es nítido al manifestar: no diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo. Se me ocurre, pues, que la diferencia entre ambos creadores podría residir en el hecho de que San Juan está repleto de ansia viva por alcanzar el paraíso, mientras que la indiferencia es dueña por completo de Duchamp hasta el punto de devanarse la cabeza para dar con la fórmula que le permitiese ni ganar ni perder en la ruleta de los casinos. Yo quisiera saber si apoyas, rechazas o matizas tú esa diferencia al tiempo que analizas todo el recorrido, digamos, de esa obra única que es la de Duchamp. Bueno, me parece un poco temerario comparar a Duchamp con San Juan de la Cruz. San Juan era un santo y Duchamp más bien era un sabio en el sentido de en que lo son los payasos, sabios también, los que usan el humor, la ironía. Se me ocurre pensar, cuando pienso en Duchamp, pienso en el famoso Diógenes, que estaba desnudo en su barrica, o pienso en el filósofo chino Chuang Tzu, que no sabía, estaba dormido, se despertó y dijo, estaba soñando que era una mariposa. Ahora no sé
si soy Chuang Tzu, que soñó que era una mariposa, o si soy una mariposa que está soñando que es el filósofo Chuang Tzu. Bueno, es el tipo de humor, diríamos, metafísico, que encuentro en Duchamp y que quizá no encuentro en San Juan. En San Juan encuentro una poesía sublime en la cual la nada aparece, evidentemente, pero es distinto. Pero en fin, volvamos, digamos, a la obra de Duchamp y después podemos volver a esto, porque es una pregunta muy importante, casi es la pregunta, diríamos, acerca de Duchamp, ¿no? Bueno, yo siempre pensé, al estudiar la obra de Duchamp, y inclinarme sobre ella con pasión, al mismo tiempo con cierta distancia, como él mismo lo pedía a sus amigos, sobre todo, me di cuenta que en realidad hay solo un tema en Duchamp. Aparte de estos gestos de desafío, de esta meta-ironía, de estas negaciones, que en el fondo son para despertarnos de nuestros prejuicios, diríamos, frente a esto hay sobre todo una obsesión única. Cuando es muy joven empieza a pintar desnudos. Y el desnudo, la mujer desnuda, se convierte, diríamos, en el tema fundamental de Duchamp. Pero sin embargo, cuando digo la presencia física de la mujer, la desnudez de la mujer, en su aspecto más real, más carnal, diríamos, estoy diciendo quizá una inexactitud, porque él ve la mujer y también ve distintas manifestaciones de esta energía, diríamos, cósmica, que es la mujer. Por ejemplo, ve a la mujer como naturaleza. Colinas, valles, árboles, hojas, etc. Agua, sobre todo agua. Pero también ve a la mujer como transmisora de la energía cósmica, de la energía sexual. Y entonces la ve de un modo irónico como un motor, como una maquinaria. En realidad no es una idea muy nueva. Muchos han pensado en la mujer como una máquina. Esto es un tema que viene desde fines del siglo XIX. Hay el famoso libro de Villiers sobre la Eva futura, en la cual la Eva es una máquina también perfecta. Bueno, él la ve como maquinaria y la ve también a veces como proporción geométrica, como fórmula, es decir, como la dimensión desconocida. La ve como un neoplatónico, como una esencia de la realidad, y la ve también como un físico moderno, como una ecuación. De modo que cuando decimos la mujer, en el fondo estamos aludiendo a algo muy complejo. La mujer para Duchamp es la realidad misma, a través de sus distintas manifestaciones. Y esto se ve, por ejemplo, en la obra de Duchamp desde el principio. Mira, uno de los dibujos más antiguos de Duchamp, cuando apenas tenía 20 años, se llama Desnudos en una escalera. Y son dos dibujos de una muchacha desnuda que desciende una escalera. Bueno, esto tenía apenas 20 años. Pero esto, un año después, pinta otra obra muy interesante, muy influida en realidad por el fauvismo, por la pintura de su época, tenía 21 años apenas, que se llama Desnudo Rojo. Y otro que se llama La Selva, en que aparecen dos mujeres desnudas. Es que hay la obsesión de la desnudez. De pronto, da un salto. Unos años después, ¿en qué año? No recuerdo ahora, déjame ver, es en 1911, pinta ya en pleno cubismo, ya en plena relación con el cubismo y con el futurismo, pinta un cuadro que tiene un título español, por cierto, Dulcinea o Retrato. Y entonces ves, es el retrato de una muchacha que él vio en la calle en París. Y este retrato usa la técnica de los futuristas, es decir, pintar el movimiento. Y pinta a esta mujer en 5 momentos distintos. Es decir, hace pintura simultaneísta, pero también realizando una acción de tipo erótico y de tipo irónico. En las 5 apariciones, en las 5 versiones de la misma mujer, en algunas está vestida y en otras desvestida. Es decir, es un striptease metafísico, diríamos. Esto ya es absolutamente nuevo. Es la descomposición de la figura humana en movimiento. Al mismo tiempo introduce en el erotismo un elemento irónico. Pero muy pronto, en 1912, un año después, pinta una de sus obras más escandalosas, Desnudo que desciende una escalera, que produjo un escándalo enorme en Nueva York, en la gran exposición del Armory Show en 1915, si no recuerdo mal.
Y esta desnudo que desciende una escalera es una mujer que baja una escalera, como la que había pintado unos años antes, pero ya no es una mujer, es una especie de máquina, un fuselaje de avión. Así que tú ves que a través de estos años, esta obra de juventud, Duchamp pasa del realismo, del fauvismo, del cubismo, a esta forma muy suya, esta versión muy suya del cubismo y del futurismo, que es desnudo que desciende una escalera. Es el tema, la forma es muy distinta, pero el tema es el mismo, la mujer. Y un poco después, unos años después, pinta finalmente la novia. Y ahí ya no hay movimiento, es una figura estática, pero esa figura estática no es humana. La novia es una máquina, mejor dicho, es un motor. La mujer se ha convertido en motor. Esto realmente es muy impresionante porque parecía caprichoso. Cuando aparecen estas obras, la gente creía que era un capricho, un desafío. Claro que había un aspecto en la actitud de Duchamp de desafío, de negación de la sociedad y de los gustos estéticos de su época, pero también había esta obsesión, diríamos, ¿no? Y un poco después estamos frente a la obra central de Duchamp, pintada entre 1917 y definitivamente inacabada en 1923, el Gran Vidrio. ¿Qué análisis trazarías en este momento? ¿Coincidiría con el que reflejas en Apariencia desnuda? Sí, más o menos, es decir, lo depuraría un poco, lo haría más sintético, pero fundamentalmente es lo mismo. El Gran Vidrio es una obra monumental que en primer lugar tiene la característica de que está pintada sobre un vidrio, es decir, es pintura transparente, pintura que se puede ver a través. También en las figuras, cuando vemos las figuras, no solamente vemos las figuras, vemos lo que está detrás del cuadro. Cuando tú ves un cuadro normal, no puedes ver lo que está detrás del cuadro, pero si ves un cuadro pintado sobre un vidrio, en el cual grandes espacios no han sido pintados, ves lo que está detrás del vidrio. Y esto es muy impresionante, porque esto además es un juego metafísico. De pronto la pintura se confunde con la realidad. Las cosas creadas se confunden con la realidad, se disuelven o se alían con la realidad. Pero además el vidrio, el Gran Vidrio, que se llama en realidad la novia que hemos visto hace un momento, la novia desnudada por sus solteros aún. Bueno, es un título un poco de provocación, porque el adverbio aún no significa nada en esa frase. Duchamp lo utilizó para desorientar aún más al espectador. La novia desnudada por sus solteros aún es un vidrio pintado, dividido en dos mitades. En la mitad de arriba tienes, de este lado, enfrente, la Vía Láctea. Después, de este lado, un poco más abajo, un motor parecido pero no idéntico al que vimos antes, la novia, y este motor es la novia. Después hay una barra transversal y abajo están 9 moldes extraños que representan 9 solteros. 9 solteros con profesiones distintas, un gendarme, un mandadero, un oficinista, no recuerdo ahora, y al lado una pequeña molino de agua que se mueve teóricamente. Después están abajo un molino de chocolate en el centro y los tamices por los cuales pasan ciertas cosas. Finalmente hay unos dibujos que representan la región de los testigos oculistas. Estoy simplificando un poco, no voy a describir todo el cuadro. Ahora, lo interesante es que este cuadro está acompañado de un libro que se llama La Caja Verde. Y la caja verde, en cierto modo, cumple la función que cumplen los folletos. Cuando tú compras un aparato, muy complicado, la compañía que te vende el aparato te vende también un folleto en que te explica cómo funciona el aparato y cómo lo puedes echar a andar. Bueno, la caja verde de Duchamp es una explicación no de tipo naturalmente industrial, sino de tipo intelectual y de tipo irónico también, del funcionamiento del Gran Vidrio.
que es relativamente fácil. Y lo vamos a explicar ahora. Si tú me permites, voy a seguir, aunque estoy hablando ya demasiado, ¿eh? No, pero en fin, arriba están la Vía Láctea, esta zona de nubes, con 3 tableros, como los tableros de los estadios, en los cuales se marcan los tantos de los partidos, ¿no? La región de la Vía Láctea, de las nubes, es la región, naturalmente, de la electricidad, de la tempestad, es la región de la energía. Es la región donde vivía para los antiguos Júpiter, el dios, y también los dioses que desencadenaban la tormenta y la energía. Cuando se enciende el tablero, hay descargas eléctricas, diríamos, que se comunican inmediatamente a la Virgen, a la novia. Digo a la Virgen porque está en ese estado intermedio, todavía no es la esposa de nadie, pero ya está casada, es la desposada, antes de la consumación del matrimonio. Entonces, la descarga eléctrica pone en movimiento el aparato muy complicado de la Virgen, de la novia, que además Duchamp describe de un modo muy gracioso, y finalmente la descarga de la novia desciende y toca a los 9 solteros, a los 9 pretendientes que están dormidos. Y esta descarga se realiza a través de una suerte de gas de alumbrado. Ese gas, el gas que era famoso en la época de Duchamp en los hoteles para prender la luz, para iluminarse, gas de alumbrado, y este gas de alumbrado enciende, exactamente como el deseo sexual enciende a los seres humanos, enciende a estos monigotes, a estos solteros, que se despiertan y empieza una especie de serie de transformaciones que no vamos a describir porque son muy complicadas, pero en fin, más o menos pasan, los solteros pasan por maquinaria siniestra que es el molino de agua, pasan por los tamices, los 9 tamices, los 7 tamices, y entonces se convierten en polvo y finalmente caen en la zona de abajo y se convertidos en gotas, dice él, en gotas espéjicas, es decir, en gotas espejeantes, y por ahí pasan a través de la zona de los testigos oculistas. En lugar de testigos oculares, se le hace un juego de palabras y dice testigos oculistas, pasan por ahí, ya los solteros están convertidos en miradas. Es una metáfora muy vieja, viene desde Dante, desde antes, el deseo se convierte en mirada, en flechazo. Todavía en el lenguaje coloquial tenemos el flechazo. Bueno, pues Duchamp convierte el flechazo en tiros, y los solteros disparan su deseo, no pueden pasar, porque hay esta barrera que les impide saltar a donde está la novia, disparan sus deseos con sus miradas, con mala puntería, no tocan directamente a la novia, pero la novia, que es lo que quiere, porque en el fondo es bastante exhibicionista la novia, es lo que quiere, desciende y ante el éxtasis de los solteros se desnuda, caen sus vestiduras, es otra vez un acto de striptease metafísico, hay una éxtasis, un orgasmo, diríamos, de la novia y fin del acto. Es decir, hemos asistido a una representación de orden mecánico, como en la industria, a una representación erótica y a una representación de burlesque, de teatro frívolo. Es bastante desconcertante todo esto. ¿Y el ensamblaje? Bueno, ahí está. En 1923, imagínate que Duchamp, que nunca terminó el Gran Vidrio, dijo no vuelvo a pintar. Y la gente le creyó. Y no volvió a pintar, efectivamente. Toda su actividad fue jugar ajedrez, fue un gran ajedrecista, vivir, hacer varios gestos y sobre todo lo que él decía, respirar. Respirar es lo más importante, porque es estar de acuerdo, decía él, con el mundo. Ahí hay algo de mística otra vez, ¿no? De mística y de humorismo. Pero, sin embargo, en los últimos años de su vida, durante los últimos 8 o 10 años de su vida, secretamente realizó una obra. Nadie la conocía, solamente su mujer, Tini Duchamp, sabía que Marcel estaba haciendo esta obra. Cuando murió, se descubrió que había hecho una obra, y esa obra está actualmente en el Museo de Arte de Filadelfia. Es un ensamblaje
en el cual interviene la pintura, la escultura y también la escenografía, porque hay cosas de teatro, ¿no? El ensamblaje tiene un nombre científico, dados el gas de alumbrado y la cascada, es decir, los mismos elementos del gran vidrio, el gas de alumbrado, es decir, la energía cósmica, la energía sexual, y la cascada, que es la fuente, diríamos, también de la producen. ¿Qué es lo que producen? Bueno, si tú llegas al Museo de Filadelfia y ves la sala consagrada a Duchamp y una pequeña puerta, entras y entras en una pieza no muy grande, en donde no hay nada absolutamente, excepto un letrerito que dice dados. 1, el gas de electricidad. 2, la cascada. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una tomadura de pelo? Claro que es una tomadura de pelo, pero es una tomadura de pelo muy profunda. De pronto descubres en el fondo del pequeño salón una puerta española, una puerta que por cierto él se trajo de Cadaqués. Cada año iba a veranear a Cadaqués. Él vivía en Nueva York, pero iba a pasar sus vacaciones en España y en Francia. Entonces, el espectador se acerca a la puerta y, si es curioso, observa que la puerta esta tiene unos agujeritos. Y si el espectador cede a la más noble y a la más peligrosa de las virtudes humanas o de las pasiones humanas, que es la curiosidad, se acerca y se convierte en un mirón que espía por la cerradura. ¿Y qué es lo que ve? Ve exactamente el gran vidrio, pero transfigurado de una manera realista. En primer lugar, ve un muro de ladrillos, que es el equivalente de la barra que divide al gran vidrio de la parte de abajo de la parte de arriba. Después hay un boquete en el muro de ladrillos, sigue viendo aquello y descubre al fondo un paisaje de colinas con árboles, una cascada, un molino de agua, árboles, hierbas, y enfrente del espectador, pero intocable, una muchacha desnuda. No se le ve, porque no se le puede ver porque el boquete y los ladrillos impiden verla completamente. No se le ve la cara, no se le ve sin un mechón de pelo rubio. Y esta muchacha, que está acostada, tendida sobre unas hierbas y unas hojas, tiene en la mano una lámpara de gas, encendida en pleno día. Es el famoso gas de alumbrado que ha despertado a los solteros y que al espectador lo despierta también, porque lo que estamos haciendo al asomarnos por los agujeritos y atisbar por los agujeritos es estamos repitiendo el acto de los solteros en el gran vidrio. Así es que es... ¿Ves? Yo te esperaba en esta descripción obstinada, en la medida en que, sin obligarte a establecer una analogía medianamente abusiva, hay en el cántico espiritual casi todo lo que has enumerado a la hora de mirar a través del ojo de esa cerradura de puerta española. Se habla de la interior bodega, y no me negarás que es pertinente. Está la importancia asignada al cabello. Se habla exactamente, del es curioso, dice San Juan, el cabello quería el cuello. El lecho florido. Está la cristalina fuente, domana el agua pura. Está la espesura. Y a propósito de la lámpara, dice que se ilumina con llama que consume y no da pena. Y ya más preocupante todavía, o más inquietante, dice, y no toquéis el muro, porque la esposa duerma más seguro. Es notable, no se me había ocurrido. Te doy las gracias por esta aproximación, realmente es insólita, y como me la dices de pronto, no me lo dijiste antes. ¿Pero tú piensas que Duchamp quizá pudo por lo menos conocer el cántico espiritual? No creo, bueno, puede que lo haya conocido, pero mira, yo encontré por ese camino otras asociaciones. Por ejemplo, hay un cuadro famoso, una tabla del siglo XV, que se llama El triunfo de Venus, en que está Venus en el centro, y hay 7 o 9 solteros, que son un caballero, un cazador, un clérigo, etcétera, viendo a Venus. Es un tema muy antiguo. También hay el tema de Diana, que transforma a Acteón, al cazador, en ciervo, te recordarás. Es que hay muchos... No, yo creo que lo que pasa es que Duchamp representa algo muy profundo. En realidad recoge la gran tradición de Occidente,
como San Juan de la Cruz la recoge y como la recogen otros artistas. Yo en mi libro sobre Duchamp encontré una relación que que es tan legítima como la que acabas tú de encontrar, entre Giordano Bruno, sí. Que también tiene un libro en el cual hay todo este problema de la mirada. Furores. Exactamente lo mismo. Y en que además la mujer es en realidad, la novia diríamos, para Giordano Bruno, es nada menos que la naturaleza. Y la naturaleza no es nada menos que la forma en que Dios se manifiesta a los hombres. De modo que es un poco lo mismo de San Juan de la Cruz, pero a través no de la perspectiva católica española, sino a través del Renacimiento italiano. Así que sí, yo creo que lo que pasa es que Duchamp recoge el gran tema de Occidente, el tema del amor mezclado al tema del éxtasis y al tema del conocimiento, y también al tema de que es inalcanzable o indecible este momento. ¿Proseguimos con Duchamp, con el invitado, o pasamos? Pues no, yo creo que debemos pasar a otra cosa, pero yo quisiera que se quedara con nosotros, porque yo creo que ha sonreído. Cuando yo escribí mi libro sobre él, mi primer ensayo, yo he escrito 2 ensayos sobre él, me envió una carta diciéndome, nunca se me habían ocurrido tantas cosas. Así que se reirá un poco de las interpretaciones que hemos hecho. Después Vicente Rojo le llevó el libro Maleta, que es un libro precioso, ya lo vimos hace un momento al comenzar esta conversación, pero yo no tuve tiempo de decir hasta qué punto Marcel Duchamp se había encantado con este homenaje de un artista mexicano a su obra. Y además, en el libro de Rojo, pues está toda la obra, prácticamente casi toda la obra de Duchamp, menos el ensamblaje que se descubrió después de su muerte. Pero claro, podemos pasar ahora a otros. Muy bien. Sin embargo, habría que añadir algo. Yo creo que eso sí es importante decirlo, ¿no? Que en Duchamp confluyen, por una parte, la vanguardia más radical y por otra parte, la crítica de la vanguardia. ¿No te parece? Yo creo que es el artista más actual en ese aspecto, porque con él termina algo y lo que venga después no vendrá después de Matisse, no vendrá después de Picasso, tiene que venir después de Duchamp, de cierto modo contra Duchamp. Pero es el límite al que llegó el arte en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Pues dejamos a Duchamp, Sí. pero lo menciono porque en él hay un molino de chocolate, hay cajas, objetos prefabricados, una jaula repleta de terrones de mármol, aparentando azúcar, guiños literarios y numerosos homenajes plásticos. Por supuesto, como tú bien acabas de explicar, no radica ahí la esencia de su arte, pero sorprende reencontrar esa retahíla de cosas adobadas con mucho humor en la obra de otro pintor que te es muy grato, Joseph Cornell. Esa inserción de lo real y persistente en una aventura tan original me hace recordar una conversación reciente con Roberto Mata. El surrealista chileno me decía que el defecto mayor de los cuadros actuales es que muestran a priori una libertad de la que ha quedado eliminada toda contradicción y toda semejanza con la realidad. Yo quisiera saber si piensas tú, a través de Cornell y de tu propia poesía, que solo es apresable el infinito si no nos olvidamos de la existencia de la jaula. Yo sí, lo creo que tiene razón Matt, creo que vio con claridad. A mi juicio, si olvidamos la jaula o si olvidamos el vidrio puede ser transparente, pero no nos deja pasar. Si olvidamos el muro o las rejas, estamos perdidos. Y es lo que le ha pasado a parte del arte moderno, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es fundamental. En Cornell, en efecto, es un pintor, no fue un pintor realmente, fue más bien dicho un fabricante de objetos poéticos extraordinarios. Y en él quiso encerrar la realidad en cajitas que son maravillosas. Vivió siempre al margen. Fue un viejo excéntrico que vivía en las afueras de Nueva York y durante un periodo estuvo asociado, en la época en que los surrealistas estaban en Nueva York, en la época de la guerra, en los 40s, al final de los 30 y al principio de los 40s, los conoció. Fue amigo de Marcel Duchamp, fue amigo de Breton y colaboró con ellos. Y en la obra de Cornell, que es una obra mucho más reducida, con menos ambiciones filosóficas, diríamos, que la de Duchamp, hay recuerdos pues, de toda la
la actividad surrealista, pero sobre todo de Marcel Duchamp. Por ejemplo, la idea de la caja, ¿no? Pero muy distinta, porque realmente lo que quiso hacer Cornell es casi lo contrario de lo que hizo Duchamp. Duchamp era un temperamento profundamente intelectual y, en cierto modo, como todo intelectual radicalmente intelectual, que colinda, por un lado, con el humor y, por otro lado, con la mística, diríamos. En cambio, en Cornell, lo esencial de Cornell es lo contrario, es la fantasía, el lirismo, lo maravilloso. Él realmente, en ese aspecto, fue más surrealista que Duchamp, lo maravilloso. Nosotros, mi mujer y yo, lo conocimos en 1970, un poco después de haber conocido a Marcel Duchamp. Vivía en un barrio de Nueva York que se llama Queens, bastante pequeño burgués, bastante mediocre, en una calle que se llamaba Utopia, Utopia Parkway, Avenida de la Utopía, y era lo menos utópico posible, era lo más mediocre o quizá lo más utópico, porque al final las utopías siempre son bastante, por su regularidad, son bastante atroces, son bastante repulsivas, en cierto modo. Vivía en una casa de madera, lleno de objetos, y se quedó conversando conmigo y con mi mujer cuando descubrió que Marie-José era francesa y que le interesaba la poesía, que le interesaba Mallarmé, y que fue capaz de decirle un soneto de Mallarmé. Se puso encantado y así se inició una gran amistad entre Cornell y nosotros, mejor dicho, entre Cornell y Marie-José. Nosotros vivíamos en Boston y con frecuencia llegaban cartas y regalos neoplatónicos, diríamos, de Cornell. Cuando murió me sentí muy triste porque me parecía que el mundo había perdido un talismán, que el arte pequeño y exquisito de Cornell es el equivalente de los talismanes de la infancia. Aquellos objetos que uno tiene de niño, que uno dice, bueno, si tengo esto, me voy a salvar porque me permite soñar. Bueno, esto es para mí Cornell. ¿Tú escribiste un poema? Sí, mira, te lo voy a leer un fragmento, Estaría porque y con eso podemos terminar la conversación. Haré una pequeña pregunta a continuación. Bueno, muy bien, muy bien. Perfecto. Voy a buscarlo, déjame que lo encuentre. Se llama Objetos y apariciones. Hexaedros de madera y de vidrio, apenas más grandes que una caja de zapatos. En ellos caben la noche y sus lámparas. Monumentos a cada momento, hechos con los desechos de cada momento. Jaulas de infinito. Canicas, botones, dedales, dados, alfileres, timbres, cuentas de vidrio, cuentos del tiempo. Slot machine de visiones, vaso de encuentro de las reminiscencias, hotel de grillos y de constelaciones. Fragmentos mínimos, incoherentes. Al revés de la historia, creadora de ruinas, tú hiciste con tus ruinas creaciones. Teatro de los espíritus. Los objetos juegan al aro con las leyes de la identidad. Gran Hotel Curón. En una redoma, el 3 de tréboles y toda ojos, almendrita en los jardines de un reflejo. Las apariciones son patentes. Sus cuerpos pesan menos que la luz. Duran lo que dura esta frase. Joseph Cornell, en el interior de tus cajas, mis palabras se volvieron visibles un instante. Cuesta encadenar más frívolamente a partir del poema, no, pero para terminar, quizá hay algo que un telespectador, digamos, no versado en la materia de que hemos estado hablando, puede agradecer. Y es que Cornell sentía no solo fascinación por Mallarmé, sino también por las estrellas de Hollywood, por las bailarinas, por las cantantes. Y me parece que eso es algo inusual en México y en España, donde sonaría blasfemia meter en un mismo frasco a Sor Juana y a María Félix, a Cernuda y Jorge Mistral.
Sin embargo, y si mal no recuerdo, tú llegaste a escribir las letras de algunas canciones interpretadas por Jorge Negrete, creo que una película llamada El Rebelde. Caramba, ¿cómo sabes yo eso? quiero preguntarte si fue aquello un accidente o si escribe dentro de esa aceptación feliz de dos mundos tradicionalmente enfrentados. No, fue un accidente, pero acepto que los dos mundos deben entrar. En efecto, Cornell adoraba a las actrices, también Nerval. Finalmente, uno de los grandes amores de Cornell era una actriz desaparecida, la amiga de Nerval, Jenny Colon. No, yo sí pienso que la vida diaria, las actrices, los actores, el fútbol, todo eso debe entrar en la poesía y en el arte de nuestra época. Eso es evidente. Y creo que con esto podemos terminar provisionalmente, porque vamos a continuar la semana próxima hablando de otros artistas que igualmente y a su manera le dijeron no al arte de su época.